Buenas, hoy tenemos aquí este Peugeot 307 que vamos a hacerle el mantenimiento. Vamos a cambiarle aceite y filtros de aceite de gasoil y aire. Cogemos una 21 de bazo con la carraca y aflojamos la tuerca del tornillo de desagüe. No la tuerca, sino el tornillo de desagüe. Cogemos, lo quitamos y ahora mientras lo dejamos escurriendo nos asomamos por aquí un poquito y vemos el filtro y el aceite ahí. Pues ahora que tenemos el coche calzado con el burriquete y todo, y en esta postura nos pilla mejor, vamos a coger el extractor y lo vamos a quitar antes de poner el coche en llano para que termine de tirar el aceite. Al final hemos metido el extractor por aquí arriba en vez de por abajo. Lo metemos como lo tenemos puesto ahí, le damos un apretoncillo y ya es tirarle para que fluye. Vamos a quitarle, digamos, la dureza que tiene de estar apretado. Y en cuanto veamos que lo tenemos flojo como para poder darle con la mano, nos vamos abajo y cogemos la cacharra, porque seguramente también tire aceite por aquí, por el filtro. Ya le hemos quitado el extractor porque lo tenemos flojo. Ya le podemos dar con la mano, lo ponemos ahí abajo y acercamos la bandeja para que ahora al aflojar el filtro del aceite, el aceite nos caiga adentro. Ya tenemos el filtro de aceite fuera. No olvidarnos nunca de esta junta, siempre lubricarla, mismamente con el aceite que tenemos aquí del viejo, lubricamos la junta. Antes de poner el filtro vamos a poner el coche en llano para que termine de escurrir bien el aceite del cárter. Y una vez que lo tengamos en el suelo, colocamos el filtro del aceite. Ya lo tenemos en el suelo, lubricamos nuestra junta como hemos dicho. Pues ya podemos ponerlo. La referencia del filtro la tenemos aquí. Esta en este caso es de la marca Lucas y el de gasoil también. La referencia y los enlaces hacia Amazon los pongo ahora en la descripción del vídeo por si os hace falta. Ya tenemos el nuevo filtro montado. Los filtros de aceite, con que le peguemos un apretón seguro con la mano, fuerte, podemos quedarnos tranquilos que eso no se afloja. Es más, luego tienden a estar más duros cuando los vamos a quitar. Pues bien, mientras seguimos dejando escurrir el aceite del cárter, vamos a cambiar el filtro del gasoil. El filtro del gasoil vamos a coger, quitamos este conector para que no se nos quede corto ahora al quitar la tapa y podamos retirar bien la tapa. Quitamos ese conector y esta abrazadera que tiene aquí redonda la cogemos bien fuerte con las dos manos y giramos al contrario de las agujas del reloj. Y ya la tenemos floja. Ahora ya tenemos que tirar de los tubillos para arriba. Cuidado que, como vemos, sale el gasoil al tirar del filtro para arriba y como lo dejamos caer otro poquillo, rebosa el gasoil que tiene. Voy a soltar el móvil para poder hacerlo bien con las dos manos y voy a sacar el filtro del gasoil, que ya tenemos que quitar la tapilla esta para arriba y acceder. Para que me dé un poco más juego al final la tapa, he cogido este macarroncillo y lo he quitado. Solamente tenéis que pulsar el pulsador este que tiene aquí en el lado, lo metéis para adentro y tiráis hacia afuera. Ya he sacado el filtro y lo que os quiero decir es que la junta tórica que tenemos aquí, esto siempre debemos de cambiarlo para que no tengamos entradas de aire por la tapa del filtro. Siempre tienden a ponerse planas. Aquí tenemos el filtro viejo, mirad qué colorcillo tiene. Y aquí tenemos el filtro nuevo de la marca Lucas. Como hemos dicho, esta es la referencia. Ahí tenemos nuestra junta tórica nueva. Vamos a ponerla y montamos el filtro. Una vez puesta nuestra tórica nueva, cogemos el filtro nuevo y lo metemos aquí en el pivote este. Lo encajamos.
que entra dentro y ahora lo metemos en su sitio. No pillemos los tubillos ni el cable del sensor. Una vez que lo tenemos en su sitio, nos encargamos de que esta rosca no entre con las manos parejas. La llevamos a fondo y ahora con las dos manos le damos un apretoncillo. Este conector solamente tenemos que enchufarlo y a ver si quiere entrar. El conector este lo enchufamos en su sitio. Ahí está. Voy a apretar bien la tuerquecilla. Bien, pues ya tenemos el filtro del gasoil terminado de montarlo. El tema de purgarlo, no os preocupéis, que con poner el contacto 2 o 3 veces la prebomba de combustible ya se encarga de hacer la purga del sistema. Ahora no nos vamos a ir al filtro del aire todavía, ya que tenemos esto montado y todo este tiempo ha estado el aceite escurriendo por la parte de abajo. Vamos a volver a levantar el coche y vamos a poner el tapón del cárter. Cogemos y nos aseguramos de que la arandela vieja no se nos ha quedado pegada en el cárter y la retiramos. ¿Veis lo que pasa con las arandelas de cobre? Se quedan planas y ya no se pueden volver a utilizar, porque digamos se adaptan al terreno. Y aquí tenemos la nueva, como se puede ver es redondeada, se pondrá plana una vez que ya apretemos en el cárter y coge el mismo molde, intenta coger el mismo molde del cárter para no perder aceite. ¿Veis? La metemos en el tornillo y vamos a apretarlo en el cárter. Ya tenemos el tapón del aceite puesto y apretado. Vamos a echarle el aceite y a ver cuánto se lleva este motor. Le vamos a poner el Ineo ECS, el 530. Vemos que el fabricante nos recomienda total. Vamos a ver cuántos litrillos se lleva el vehículo. Ahora mismo lo hemos llevado al nivel máximo con unos 3 litros y medio. Pero todavía no es la medida real. Vamos a arrancar el coche. Antes de nada vamos a hacer que el sistema purgue el gasoil poniendo el contacto 2 o 3 veces. Arrancamos, controlamos que el testigo de presión de aceite se apaga al momentillo, porque es normal que se encienda de primera al tener el filtro vacío. Una vez que está relentín un minutillo ya lo podemos parar, porque ya nos habrá llenado el filtro del aceite. Paramos, dejamos que descanse el aceite, le damos cierto tiempo para que se baje al cárter y volvemos a comprobar el nivel y a ver cuánto más nos coge. Ya lo hemos arrancado. Mientras dejamos que descanse el aceite, vamos a desmontar el filtro del aire y lo vamos a limpiar, o según las condiciones que esté lo vamos a cambiar. El filtro del aire es muy simple, tenemos un tornillo de cruz aquí, otro aquí. Quitando esos dos ya nos sale hacia arriba la tapa y sacamos el filtro. Bueno, pues ya hemos conseguido hacer el nivel del aceite. Se ha llevado prácticamente los 4 litros al final en total y tenemos ya el nivel en su sitio. No sé si dije que este aceite está hecho especialmente para los vehículos que montan filtros de partículas. Pues bueno, el filtro del aire ya lo he hecho yo, no me entretengo en esto porque como es cosa fácil, con esos 2 tornillos como hemos dicho, no vamos a tener problemas. Pues ha sido todo del cambio de aceite en mantenimiento de este Peugeot 307. Si os ha gustado el vídeo y si os ha servido de algo, que espero que sí, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.